En el aire el programa del Senado Universitario CAN Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta conversación sobre educación. Les recordamos nuestras redes sociales, ustedes saben, Twitter, ¿cuál es? @educaire. Y en Facebook, el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Ustedes pueden hacernos llegar a través de estas plataformas sus consultas, sus sugerencias temáticas. ¿Quieren que traigamos algún entrevistado en particular? Bueno, conversen con nosotros a través de las redes sociales. A través de ellas estaremos atentos a todos los mensajes que ustedes nos pueden enviar. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, y para iniciar este capítulo de hoy, es que estamos ya en estudio con Francisco Ganga Contreras. Él es profesor académico de la Universidad de los Lagos, administrador público, magíster en Administración de Empresas, entiendo que también doctor en Administración de Empresas y también postdoctorado en Ciencias Humanas. Bienvenido, profesor Ganga. Nosotros queremos conversar con usted sobre varios temas que están en la palestra hoy en la agenda de educación superior. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy agradecido de la invitación que me ha formulado la Universidad de Chile. Espero que sea un diálogo fructífero y un buen espacio para intercambiar opiniones. Por cierto, profesor, nosotros estamos muy interesados en lo que usted está desarrollando en términos de investigación, su foco de estudio, cuál es la gobernanza universitaria. En particular, el Senado Universitario de la Universidad de Chile. Usted conoce bien su historia, su tradición y el sentido que tiene esta institución como especialista en la materia. Bueno, este espacio tiene interés de conversar sobre el tema de la gobernanza universitaria que está siendo debatida en el contexto de la reforma a la educación superior. Digamos que siendo debatida podría ser incluso más debatida, ¿no? Cuéntenos por qué hoy en día, en el contexto actual, es tan importante hablar de este concepto de la gobernanza o gobierno universitario. ¿Qué es lo que lo hace tan necesario hoy? Bueno, la verdad que hay montones de razones y para no ser tan autorreferente me voy a referir a un gran teórico de la educación superior que es Yamil Salmi. Hace algunos años escribió un libro que llevaba por título Cómo tener universidades de clase mundial. Y en términos muy resumidos, él señalaba que las universidades de clase mundial en general tienen tres características. La primera de ellas es que cuentan con muchos recursos. La segunda característica es que son capaces de atraer y retener talentos. Y la tercera, y la más importante según Salmi, tema que evidentemente yo comparto plenamente, es tener una vigorosa gobernanza universitaria. ¿Y por qué la comparto? Porque efectivamente el escenario que vive la educación superior en Latinoamérica y particularmente de nuestro país, las dos primeras condiciones son muy difíciles de poder cumplir. En general hemos estado en un contexto donde lo que marca en definitiva es la precariedad de los recursos. Si uno observa particularmente lo que ocurre en muchas universidades del Estado a nivel de regiones, ellas se han desarrollado durante los últimos años en contextos donde lo que más escasea son justamente los recursos financieros, lo cual trae aparejado también la posibilidad de tener buena infraestructura, buenos laboratorios, buenas salas de clases, y eso se conecta de alguna u otra manera también con la imposibilidad de atraer capital humano de primer nivel. Las regiones en general no resultan tan atractivas para las personas que han estado muchos años estudiando en el extranjero y que retornan con sus doctorados o postdoctorados, y ellos normalmente lo que buscan son centros de pensamiento, lugares donde existan personas con las cuales poder interactuar, debatir, conversar y reflexionar. Y como el capital humano en general es muy reducido en las universidades de regiones, evidentemente que ya para ellos no es atractivo estar en regiones. Entonces hay dos condiciones iniciales que son muy difíciles de cumplir en las regiones periféricas. La región metropolitana también es una región. Y la tercera es fundamental, porque si tú estás en un escenario de restricciones financieras y además cuentas con pocos talentos, se hace aún más necesario contar con un adecuado gobierno universitario, con una potente gobernanza universitaria que permita administrar de la manera más eficiente posible
esos recursos tan precarios o tan escasos. ¿Y cómo entendemos hoy la gobernanza universitaria? Usted dice una administración eficiente, pero también esto está en diálogo con lo que muchos defienden, que es el sentido profundo de la universidad, donde a veces se oponen incluso estos conceptos de la eficiencia o eficacia con el tema de la calidad. Algunas personas señalan que de repente no es necesario ser tan eficiente en las universidades, puesto que lo importante es tener espacios de pensamiento libre, donde la gente converse, y se ha instalado también esta discusión así como en términos binarios, ¿no? La posibilidad de pensar libremente y también la eficacia. ¿Cómo usted hace dialogar estos conceptos? Bueno, yo creo que lo primero es precisar ciertos conceptos. Claro. La eficiencia no es más ni menos que el uso apropiado y adecuado de los recursos con los cuales cuentan las organizaciones. ¿Tiene que ver con la probidad también? Y eso significa que tiene que ver con una serie de factores. Porque, y uno de los factores se conecta claramente con la razón de ser, con la misión que tienen las organizaciones. Entonces, si la razón de ser, la razón motriz de una universidad es justamente la reflexión, el análisis, no solo la transferencia de conocimiento, que evidentemente es muy necesario, es fundamental, es basal, sino que además la generación de nuevos saberes. Bueno, si eso está en la esencia, en la razón de ser de una universidad, evidentemente que cuando se construyan los indicadores que tienen que ver con la eficiencia, esos elementos debieran estar absolutamente tomados en cuenta o en consideración. Por lo tanto, no hay un contrasentido. Ahora, entrando derechamente a la pregunta, ¿por qué nosotros decidimos de alguna manera emigrar desde el concepto de gobierno universitario al de gobernanza? Porque nos percatamos que al analizar el gobierno nos quedamos en una lógica muy reducida, que es fundamentalmente la forma como se generan las autoridades y la manera como estas autoridades después administran de manera muy específica estas instituciones o estas casas de estudios superiores. La gobernanza nos viene a amplificar la mirada y la coloca en un escenario mucho más actual. Todos sabemos que hoy día el escenario organizacional se caracteriza por una creciente complejidad, con cambios que son absolutamente permanentes y rotundos. Por algo, este filósofo Bauman habla, por ejemplo, de la sociedad líquida, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar de ese concepto, que básicamente se opone a lo más estable o sólido que teníamos, ¿cierto?, en la época anterior. Entonces, en ese contexto que es tan líquido, que es tan cambiante, donde las cosas ocurren de manera muy acelerada, cambios muy vertiginosos, se requiere entonces de una adecuada gobernanza que permita mirar no solo lo intraorganizacional, no solo los grupos más endogámicos interesados en el desarrollo de la institución, sino que también implica que la institución empiece a observar qué es lo que pasa con su entorno inmediato. Por ejemplo, cómo se conecta la universidad verdaderamente con su región y en el desarrollo de los territorios. Si uno empieza a analizar hoy en día cuál es el impacto real y objetivo de las universidades que están en la región, en el desarrollo de los territorios, nos vamos a encontrar que también eso es bastante débil. Y no es solamente culpa de la institución. Evidentemente que hay políticas que no han fomentado esa conexión entre la universidad y su propio gobierno regional. Solamente por poner casos específicos, ¿cuántos proyectos que se formulan en las regiones finalmente no son ejecutados por las universidades de esas regiones, sino que son universidades de Santiago que concursan a esos proyectos porque no hay límite, está todo muy, muy abierto, y son los que terminan ejecutando esos proyectos en las regiones? Pero, y esto a lo mejor te va a parecer bastante anecdótico, Rocío, muchas veces lo hacen con funcionarios, con académicos, con investigadores de esas universidades que están en las regiones, lo cual parece un verdadero contrasentido, afectando evidentemente el desarrollo de la universidad que está en la región, pero también afectando la adhesión y la conexión que esa universidad tiene que tener con su propia sociedad inmediata. El otro elemento que considera la gobernanza, por ejemplo, el mundo empresarial. Hoy día, en este nuevo contexto, la universidad no puede avanzar sin el apoyo del mundo empresarial, del mundo productivo. Y de nuevo otra vez tenemos universidades extremadamente mirándose hacia adentro, tratando de resolver sus problemas internos, obviamente conectado con este primer problema que yo mencionaba, que es la insuficiencia de recursos. Y cómo el equipo directivo
se concentra fundamentalmente para poder superar esa gran debilidad. Y eso le impide conectarse, por ejemplo, con el mundo empresarial. Entonces los empresarios, con justa razón, se quejan diciendo, bueno, pero si la universidad no tiene una conexión con nosotros. ¿Cómo se conecta la universidad con sus egresados? Evidentemente que han habido esfuerzos a propósito de los procesos de acreditación, pero muchos de estos esfuerzos todavía son esfuerzos absolutamente de papel. Pero en términos concretos, que existan corpus de egresados que están apoyando la institución, que sean parte del gobierno universitario, yo le aseguro que prácticamente no lo tenemos. Y así hay muchas fuerzas vivas, muchos grupos de intereses, no solamente internos, porque siempre cuando pensamos en el gobierno de las universidades pensamos en cómo satisfacemos las necesidades que tienen los académicos, los investigadores, los administrativos, los estudiantes. La gobernanza universitaria además le dice, ¿y qué pasa con los otros grupos de interés como los que acabo de mencionar? Y donde además yo podría agregar, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes deportivos y en general todas las fuerzas vivas que tiene una región debieran tener algún nivel de conexión con su universidad, y en ese sentido la gobernanza intenta darle una respuesta a esa falta de conexión. Profesor Ganga, me imagino que usted ha estado siguiendo el debate en educación superior, las leyes que se están tramitando para darle un nuevo rostro, se espera, a nuestro sistema educativo. ¿Estos temas que usted está planteando están lo suficientemente abordados en estas normativas? Yo creo que todavía no. Y por eso es que considero que este tipo de invitación, los foros, los debates, los seminarios van colocando una serie de temáticas que son necesarias, que a veces no se colocan simplemente por desconocimiento, no por mala intención. Si yo analizo lo que ha ocurrido con el proceso de reforma de la educación superior, yo en realidad rescataría inicialmente tres cosas. Y ahí puedo entrar a la pregunta directa que usted plantea. La primera, a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, el rol del Consejo de Rectores y particularmente el papel protagónico que ha jugado el Consorcio de Universidades Estatales de Chile. Consorcio que lidera el rector Vivaldi, quien junto a su directiva ha logrado, ¿cierto?, instalar las problemáticas que tienen las universidades del Estado, que son particulares, que son históricas y que nunca han sido resueltas. Eso para mí ha sido fundamental porque por primera vez yo escucho con mucha energía y con mucha fuerza de que el Estado tiene que preocuparse de sus propias instituciones que las ha tenido abandonadas permanentemente. Les pongo un caso que tiene que ver con el gobierno universitario. El presidente de la República o la presidenta de la República tiene la facultad para nombrar representantes en el máximo cuerpo colegiado. Pero aparte de eso, la verdad que el Estado no ejerce el rol efectivo que debiera asumir, no solamente nombrando a estos representantes. Entonces, cuando hemos tenido problemas de ineficiencia al interior de algunas universidades del Estado, problemas de financiamiento, problemas, comillas, de crisis, los representantes del gobierno no han jugado un rol importante como el que uno quisiera que jugaran. Por algo están ahí y la figura así lo establece. Yo espero que, por ejemplo, eso se fortalezca precisamente a partir de este rol protagónico que han tenido las universidades estatales en la discusión de esta reforma. Eso para mí es fundamental y ojalá se siga dando, porque los responsables de dar a conocer las problemáticas que tienen estas instituciones son precisamente ellos, los rectores. Y yo creo que deben golpear la mesa como lo han hecho y hacerlo cada vez más fuerte para que sean escuchados. El otro elemento que yo rescataría, porque en realidad la idea original de la reforma era aplaudida por toda la comunidad, yo creo prácticamente todo el mundo, toda la sociedad chilena, pero los logros finales son muy pocos. Yo rescataría, por ejemplo, el tema de la gratuidad. Aunque sea el 50%, eso ya es un avance, porque significa que hay un alto porcentaje de jóvenes, de familias, que en el antiguo sistema quedaban totalmente endeudados, incluso con incapacidad de poder pagar esas tremendas cargas financieras, y que hoy día se les ve resuelto esa problemática. Y el último punto tendría que ver con el famoso DFL2, que significa derogar la imposibilidad de que los estudiantes participen en el gobierno universitario. Hoy día, eso, cierto, también se tiene que empezar a discutir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Un camino que hay que empezar a construirlo, por lo menos la vía se ve, pero hay que empezar a construirlo y donde el debate, la reflexión es absolutamente necesaria.
Profesor Ganga, usted se ha referido a un tema que en particular a la Universidad de Chile le toca muy de cerca porque es un debate que ha estado presente siempre. Tenemos un Senado universitario, se logró hacer un proceso de reforma en nuestro estatuto que permitió renovar los estatutos y cambiarlos, modificarlos y no continuar con los mismos heredados de la dictadura, que impedían, por ejemplo, la participación de la comunidad dentro de las decisiones de la universidad. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de la comunidad universitaria y este concepto de comunidad universitaria entendido así como centralmente para un buen desarrollo de la gobernanza universitaria? ¿Cuál es el valor que esto tiene para usted? Bueno, a mí me parece que es fundamental, es esencial. Es decir, si estamos analizando el gobierno de las universidades desde el punto de vista de la gobernanza, yo ya le mencionaba, es importante que todos los grupos de interés tengan un espacio para dar a conocer sus opiniones y sus percepciones. Ahora, ¿cómo se materializa esa participación? ¿Cómo se mejora el proceso de gobierno universitario propiamente tal? Es donde creo yo falta debate. Porque cuando uno observa, por ejemplo, los estatutos de las universidades, hay algunas prácticas que desde nuestro punto de vista al menos se tienen que discutir. Por ejemplo, se mantiene lo que en gobierno, en lo que el concepto del buen gobierno se refiere, el llamado conflicto de doble rol. ¿Qué es el conflicto de doble rol? Seguramente usted se preguntará. Básicamente es aquella práctica que ocurre en las universidades cuando el máximo cuerpo colegiado, que debe monitorear, que debe supervisar, que debe pedir cuentas del máximo directivo, es presidido por el mismo directivo. Entonces, si usted lo reflexiona fríamente, es muy difícil para un máximo cuerpo colegiado poder desarrollar todas esas atribuciones si quien lo lidera, si quien es su jefe, es justamente la persona a la cual yo tengo que monitorear. Se da de alguna u otra manera ese contrasentido de que el máximo directivo se supervisa a sí mismo. Eso, por ejemplo, es una temática que hay que conversarla, que hay que discutirla. Cuando yo observo los estatutos de las dos nuevas universidades, que uno podría decir, a lo mejor ahí ya se discutió porque está decretado en el diario oficial, usted observa que esa práctica se mantiene, tanto en el gobierno universitario de la Universidad de Aysén como en el de la Universidad de Rancagua. El rector sigue teniendo excesivos poderes según mi punto de vista. Y esos poderes se traducen, por ejemplo, en que preside los organismos colegiados más importantes que tiene la institución. Ahora, no es en todas las universidades del Estado chilena. En la mayoría, como que ya se han percatado de esa problemática, y hoy día tenemos muchas universidades donde el rector solamente participa con derecho a voz. No con derecho a voto, ni menos presidiendo. Claro, eso evidentemente que le da mucho más libertad a los miembros de ese máximo cuerpo colegiado para poder opinar, para poder dar a conocer sus pareceres. Donde, insisto, debieran estar todas las fuerzas representadas sin ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor. El otro elemento que se debiera resolver o al menos discutir es, por ejemplo, los periodos apropiados que debiera estar un máximo directivo en el poder. Y eso también hay bastante literatura, hay bastantes investigaciones que demuestran que no es bueno, incluso desde el punto de vista de la teoría del poder, que no es bueno que los máximos directivos se mantengan eternamente en un cargo, porque se generan, ¿cierto?, una serie de situaciones que no es el caso de analizarla, pero que claramente es una dificultad que hoy día habría que analizar. ¿Cómo participan las distintas fuerzas? También hay que ponerse de acuerdo. Nosotros hicimos una encuesta en nuestro proyecto anterior, donde entre las cosas que les preguntábamos a los expertos de Latinoamérica, consultamos 859 expertos, si estaban de acuerdo con la participación de los diversos grupos de interés en el gobierno de las universidades. Y casi el 70% decía que sí, que eso era absolutamente necesario. El tema era los porcentajes. Y en ese sentido, estos expertos también en su mayoría consideraban que el corpus de los académicos, por la labor que desempeñan, por su rol tan central, debiera mantener al menos el 60% de esa participación. Y el resto de los porcentajes distribuirlo con otro grupo de interés, los estudiantes, los administrativos. Fíjense que los administrativos muy pocas veces son considerados en el debate. Y resulta que el personal administrativo, de repente, si uno lo ve fríamente, tiene las mismas, incluso más
méritos para poder estar participando en el gobierno universitario. ¿Cuántos administrativos nos llevan toda una vida en la universidad? ¿Cuántos administrativos no solamente han sido de repente hasta consejeros de los jóvenes que hoy día son académicos, directores, decanos? Eso lo vemos en las universidades estatales. Y conocen muy bien cómo funciona todo el andamiaje y toda la estructura. Y sin embargo, en el debate normalmente no se consideran como un elemento relevante en el proceso de toma de decisiones. Bueno, y a eso le agregaríamos los otros grupos de interés, no solamente, insisto, endógenos, porque no podemos seguir con una administración tan intraorganizacional. Si uno lo observa desde el punto de vista del pensamiento estratégico, hoy día las organizaciones que avanzan, que se posicionan, que tienen viabilidad, también tienen la mirada periorganizacional. Y eso significa considerar a los otros grupos de interés. Por cierto. Profesor, nos quedan breves minutos. Y quisiera apuntar a una pregunta que tiene que ver con uno de sus ensayos, que tiene que ver con la burocracia en las universidades. ¿Cómo sorteamos ese problema? ¿Cómo hacemos que estas efectivamente sean instituciones eficaces en su quehacer? Desafortunadamente el tiempo vuela en estas conversaciones y es muy difícil poder responderle, pero efectivamente le quiero comentar que ese ensayo que fue recientemente publicado en una importante revista latinoamericana que está indexada en las mejores bases de datos, WOS, Scopus, ha recibido una serie de comentarios y críticas, algunas muy positivas, otras probablemente no tanto, pero al final lo que queda como sustrato es que ha colocado en el debate un problema que tienen las universidades, no solo chilenas, porque esa reflexión está basada fundamentalmente en las visitas que yo hago permanentemente a distintas universidades de nuestro país y de Latinoamérica. Y en ese proceso he observado que efectivamente una de las grandes problemáticas que está afectando a nuestras universidades es no la burocracia en el sentido estricto, porque para los que estudian estos fenómenos saben que la burocracia per se no es mala. Max Weber no desarrolló una teoría para perjudicar a las instituciones, muy por el contrario, lo hizo para que las instituciones fueran mucho más eficientes. Y por eso se establecen una serie de principios, de recomendaciones respecto de cómo tiene que funcionar una organización burocrática. Y en un contexto donde las universidades son complejas, y de alguna otra manera las universidades complejas por excelencia, la burocracia cobra bastante sentido. ¿Cuál es el problema? Cuando la burocracia se transforma en una especie de patología. Claro. Y esa burocracia no es un medio, sino que se transforma en un fin. Burocracia buropatología, si quisiéramos llamarlo, que se agudiza aún más cuando las instituciones empiezan a nombrar determinados cargos, no por méritos académicos, no por capacidades, no por competencias, sino fundamentalmente por méritos de carácter político. Y por lo tanto, si lo analizáramos desde el punto de vista de Peter, muchos de los cargos que asumen estos directivos están siendo llenados por personas, comillas, incompetentes, insisto, en la terminología de Peter. Eso agudiza aún más la incapacidad para resolver los problemas que se dan al interior de las universidades. Resultado, y con eso termino porque el tiempo ya finalizó, resultado es que nuestros usuarios, nuestros diferentes grupos de interés, terminan hastiándose con nuestras universidades porque no somos capaces de darle respuesta a sus inquietudes intelectuales, a sus necesidades académicas, de manera eficiente, como hoy día nos están haciendo la mayoría de las organizaciones. Bien, profesor, muchas gracias por haber venido a nuestro programa Educación en el Aire. Le agradecemos al profesor Francisco Gaga que ha venido a la Universidad de Los Lagos a conversar sobre gobernanza universitaria, un concepto que está hoy en el centro de la discusión de educación superior. Muchas gracias. Rocío, muchas gracias a ustedes y también a la Radio Universidad de Chile por esta gran oportunidad para debatir sobre estas importantes temáticas universitarias. Bien, amigos, y nosotros los invitamos a la sección de panoramas destacados.